Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué placer poder estar con ustedes, qué rico poder acompañarlos en este jueves, qué placer que cada uno de nuestros invitados especiales, que son nuestros seguidores, las personas que están pendientes de cada uno de los temas y de las citas que siempre tenemos los jueves, con temas de familia, con temas personales, estén ya listos y preparados para acompañarnos. Feliz noche, bienvenidos. Ya estamos más que preparados y listos para compartir este tema con nuestra invitada especial que en instantes se estará uniendo con nosotros. Mientras tanto, ¿ustedes cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Muy bien, me alegra que así sea. Ya por acá llega nuestra invitada, ya como siempre, ya tan puntual, como siempre, ya lista y preparada para compartir cantidad de cosas. Vamos a darle un pequeño espacio a que nuestros seguidores comiencen a unirse. Recuerden que todos los jueves estamos acá, 7 de la noche. Julia Stephanie R, bienvenida. ¿Cómo estás? Espero que te hayas pasado un bonito día. Esta cita la tenemos todos los jueves 7 de la noche y la idea es que siempre posteamos a través de nuestras historias temas para que ustedes voten y para que ustedes elijan cuál es el tema que vamos a tratar cada jueves. Ustedes votan y el tema que tenga mayor cantidad de votos es el que nosotros tratamos con nuestra invitada de hoy. Así que sean ustedes bienvenidos. Viviana Cardona Cabrera también bienvenida. Por ahí me pasó, no voy a decir el nombre, Jessica Portesi, Lady Rivas también, no voy a decir el nombre, pero había una persona que se ha confundido y creía que el live era ayer. Diana Latorre M también, hola, bienvenida. Sí, creyó que era ayer, pero no. Jueves, para que lo tengan en cuenta, nosotros colocamos un conteo regresivo para que ustedes vayan, como quien dice, y estén muy pendientes de sus historias de lo relacionado con la hora del live, y ya llega el momento entonces de poderlo compartir con cada uno de ustedes. Julián Suárez, y entonces vamos a dar la bienvenida ahora sí, vamos a invitar a nuestra psicóloga de cabecera que siempre información. Gracias, Julia Stephanie R, por estar ahí conectadísima cada jueves, Orión 0103, y listos y preparados porque recibimos, sin más preámbulos, a nuestra psicóloga, a nuestra amiga, a nuestra asesora, a la persona que siempre está dispuesta, a la persona cabeza también de todo este equipo de trabajo de Enlace Corporativo, a Mabel Rojas. Mabel, bienvenida, ¿cómo vas? Qué placer tenerte como siempre cada cita, o cada jueves más bien, en esta cita que tenemos con todos nuestros seguidores. Hola Pipe, muy bien, muy contenta de poder cumplirles a todos nuestros seguidores y pues a nosotros mismos con este proyecto en que hemos entrado de poder traerles estos temas que desde la psicología le pueden ayudar a tantas personas semanalmente. Así que yo estoy feliz, me siento bendecida de poder tener esta oportunidad y bueno, feliz noche para ti también y para todos los que ya están conectados y van llegando. Bueno, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha estado ya prácticamente este último periodo? Porque ya en esto, ya la próxima semana ya estaremos nosotros live, pero ya arrancando el mes de septiembre, el noveno mes del año. Correcto. Bueno, con muchos preparativos para precisamente enfrentarnos ya a esos últimos meses del año porque se van volando. Agosto se nos fue rapidísimo, una temporada donde muchos de nuestros pacientes están de vacaciones, sin embargo, la virtualidad no les, digamos, impidió poder tomar sus citas como en otros tiempos, ¿no? Que creíamos que solo si era presencial era viable poder hacer la terapia. Entonces, eso ocurrió este mes, mucha gente de vacaciones, pero mantuvieron sus procesos terapéuticos y preparándonos para los talleres que se vienen a final de año, perdón, así que todos deben estar supremamente atentos porque venimos con muchos talleres que refuerzan estos temas que vemos aquí cada jueves contigo, de los que discutimos, respondemos preguntas y temas que muchísimas veces son nuestros mismos seguidores los que proponen. Bueno, hablando de esos temas que siempre nosotros colocamos en historias y que ellos mismos son los que votan, esta semana tratamos o colocamos tres temas, que uno era el manejo de la ansiedad y los otros, y quiero que arranquemos con esto, eran enfermedades emocionales y traumas emocionales, que fue el que eligieron nuestros seguidores. Mabel, arranquemos por esto. ¿Cuál es la diferencia entre las enfermedades emocionales y los traumas emocionales? Bueno, el trauma es el resultado de una situación, un evento que sucede y genera un shock emocional y mental en mí o en quien lo enfrenta. Entonces, el trauma es el resultado del evento, mientras que la enfermedad es el resultado de lo que el evento fue generando durante el tiempo. Entonces, un trauma, por ejemplo, se puede dar, el estrés postraumático es un trauma, por eso se llama estrés postraumático.
traumático. El trauma fue que estuve en medio de una balacera y quedé con mucho nerviosismo. Entonces todos esos siguientes meses desarrollé estrés postraumático. Eso es un trauma. Mientras que la enfermedad, por ejemplo, es la ansiedad, ya en sí el diagnóstico. No, pues me dio ansiedad, desarrollé nerviosismo, desarrollé trastorno del sueño o desarrollé un problema, no sé, de presión arterial alta. Ya las enfermedades diagnosticadas tienen normalmente un origen emocional. Entonces, esa es la diferencia. La enfermedad es el diagnóstico ya, cómo el cuerpo lo refleja, y el trauma es el evento mismo que me produce ese shock emocional. Bueno, dada esta explicación por parte de Mabel y ya para arrancar de lleno todo lo relacionado con el tema, quiero que ustedes, los que van llegando, Luis Quevedo, todos los que se están uniendo a esta conversación, Feinger, Isa Collazos, Alejandra Riasco, Luz Mil Huertas, quiero que me cuenten y me escriban a través del muro cuál consideran ustedes que tienen o qué trauma emocional consideran ustedes que tienen. Escríbanlo ahí. Lo pueden escribir también en la caja de preguntas que está en la parte inferior derecha y ustedes me dicen, bueno, Pipe, bueno, Mabel, yo considero que tengo este trauma emocional, ¿cómo podemos tratarlo? Y voy a arrancar yo, voy a hacer el ejemplo, voy a dar el ejemplo, precisamente porque yo he vivido y pues ya les he contado en esta nueva temporada lo que ha sucedido a nivel de mi operación, a nivel de la recuperación que he venido generando. Yo te pregunto, Mabel, ¿podría catalogarse o podría poder, como quien dice, nombrarse como trauma emocional de pronto una constante maluquera, una constante de pronto situación relacionada con el postquirúrgico de una operación, que tú sientas de pronto que te estresas, que tú sientas de pronto que te duele, pero te puede generar de pronto inconvenientes? ¿Eso podría considerarse como un trauma emocional o no es eso? Si ese estrés fue posterior a la cirugía, sí. Si antes de la cirugía había estrés o había angustia, por ejemplo, es que no estoy durmiendo bien. Ah, ok, pero no venías durmiendo bien antes de la cirugía o después. No, después de la cirugía. Si es después de la cirugía, sí. Es estrés postraumático, algo que interpretaste de la cirugía misma, por ejemplo. ¿Qué es lo más común a interpretar en una cirugía? El miedo a la muerte, porque me van a dormir, me ponen esta anestesia, no sé qué va a pasar, ¿será que despierto? Son preguntas que nos hacemos cuando somos pacientes de una cirugía, ¿sí? Antes e incluso posterior a eso decimos, wow, desperté, ¿cómo sería? ¿Cuántas horas estuve dormido? Todas esas preguntas están asociadas a un temor latente y es a la muerte. Entonces, si ese evento de no dormir bien o tener el pulso acelerado o generar dolores de cabeza o mucha intranquilidad después de la cirugía, podemos decir sí, hay un estrés postraumático, o sea, hubo un trauma. A ver, trauma significa en el griego herida, es un shock emocional. Por eso tiene que ser un evento que generó un shock emocional y creó una herida, como una huella, y posteriormente se puede crear ya una enfermedad emocional. Pero hablando y haciendo el enlace con lo que estás explicando, Mabel, ¿es posible que con ese trauma emocional, bueno, esa herida que se puede generar de pronto después de una cirugía, es posible que uno mentalmente vaya creando como dolores donde no los hay o comience a generar de pronto inconvenientes, que uno mismo vaya creando como ese tipo de molestia y que eso se vuelva constante a pesar de que de pronto pueda manejarse de una manera distinta? Sí, depende de la interpretación que hubo alrededor de la cirugía misma. Si la cirugía, más que el miedo a no despertar de la anestesia, me está mostrando que justo en la cirugía fue donde más atención recibí, por ejemplo. No, pues justo fue donde mis amigos todos aparecieron. Entonces mi inconsciente, recordemos que el inconsciente es como nuestro cerebro infantil, esas huellas del pasado, mi inconsciente puede interpretar eso como, wow, o sea que yo logro reunir la gente que amo, que quiero, cuando estoy enfermo, cuando hay algo catastrófico en mí. Entonces podría ser, esto es un ejemplo de muchas posibilidades, por eso siempre decimos, cada caso hay que revisarlo de manera particular, aquí hablamos de generalidades, pero sí, posterior a una cirugía yo puedo empezar a desarrollar una serie de síntomas, de dolores, que médicamente no son explicables. Si el médico logra explicarlos, ok, puede ser que
quedó un tendón no sé cómo, o se subió la presión por algún medicamento, pero si médicamente no se explica por qué después de la cirugía quedó X síntoma, podríamos dar cuenta de que hay algo emocional allí no resuelto. Bueno, para que todos los que están ahí pendientes, todos los que se han unido con nosotros y todos los que poco a poco van llegando y van a ver este live en tiempo real, algunos que lo van a ver posterior, de pronto no entienden un poco el tema y que lo vayan también compartiendo. Recuerdo que los que están aquí pueden colocar ahí en el muro si han tenido un trauma emocional, si lo tienen en estos momentos, cuál consideran que es ese trauma emocional que los está acompañando. ¿Cómo identificarlo, Mabel? ¿Cómo identificar que tenemos ese trauma emocional y cómo manejarlo a posteriori cuando ya lo hemos identificado? Muy bien, quisiera empezar entonces por volverles a definir. Trauma significa herida o un shock emocional después de un evento que debe ser traumático, valga la redundancia, porque para que sea trauma, el evento tuvo que haber causado en mí un impacto emocional muy fuerte. Entonces, hablemos primero, para saber cómo identificarlo, debo primero saber qué tipo de situaciones se consideran que pueden causar un trauma. Ejemplo, la muerte de un ser querido, una pérdida afectiva muy importante, un accidente de tránsito. Después de un accidente de tránsito podemos quedar por meses o hasta por años con una incapacidad para salir incluso a la calle o para volverme a montar a un auto, para volver a manejar. Entonces, eventos traumáticos como accidentes de tránsito, como maltrato, la violencia intrafamiliar causa traumas, tanto a los niños como a los adultos. Las violaciones, ¿sí? Los abusos sexuales crean definitivamente un trauma. Muchas personas ni siquiera se acuerdan de haber pasado por un abuso, porque de pronto no hubo penetración, sino tocamientos. Entonces su cerebro lo puede incluso obviar, olvidar, y son mecanismos de defensa. Pero entonces todo lo que signifique abusos, maltrato, violencia, muerte súbita, estar en medio de un evento en desastre natural, por ejemplo, después de un terremoto, después de un tsunami, todo esto puede crear un trauma. Las personas que han pasado por terremotos que han destruido las ciudades necesitan, y ustedes han visto de pronto en las noticias cómo entra el equipo psicosocial después de que ya recogen los heridos o rescatan las víctimas debajo de los escombros. Alrededor hay un equipo psicosocial, o sea, trabajadores sociales, psicólogos y médicos ayudando a restaurar, a contener la parte psicológica, porque es un evento traumático que genera un shock y entonces las personas quedan emocionalmente inestables e inmediatamente hay que hacer uso de los primeros auxilios psicológicos porque es un trauma. Asimismo, en el listado que les acabo de plantear. Entonces, ¿cómo identificar lo que fue la pregunta? Bueno, los síntomas más comunes es la irritabilidad, los temores, la angustia, palpitaciones, la persona ya no está tranquila, tiene terrores nocturnos asociados a pesadillas, no está durmiendo bien, hay sudoración, determinados lugares le causan a mucha ansiedad, mucho temor de pasar por allí, le cuesta seguirse relacionando con otras personas. Son como los síntomas más comunes que me está diciendo hay algo que resolver. Y si vienes de hace semanas o meses o incluso años atrás de un evento traumático que nunca trabajaste, pues el cuerpo sencillamente te está anunciando que hay un trauma enquistado, hay un trauma allí suspendido en el aire emocional que no has resuelto. En ese caso, Mabel, pues de pronto es un poco confuso y pues yo sé que no solamente yo, sino que muchos podemos confundirnos. Después de que sucede un evento como estos, pues quedamos de pronto con ese miedo. ¿Es lo mismo decir que tengo miedo o es lo mismo decir que tengo o estoy afrontando un trauma emocional? ¿Van enlazados o uno va dentro del otro? ¿Cómo sería la explicación y cómo aprender a diferenciar entre estos dos términos? El miedo es una emoción natural en el ser humano. Sin embargo, cuando ese miedo nos paraliza, ahí puede haber un trauma. Entonces, yo puedo tener miedo de, digamos, pasar por X lugar de la ciudad. Pero si yo fui atracada en ese lugar o por ese sector,
El miedo no va a ser sencillamente como que, uy, sí, pasar por ese sector debe ser duro, pero si un día me toca busco las alternativas. No, el miedo paralizante no te deja pasar por ese lugar, por más que te digan, vas con escoltas. La persona sencillamente se paraliza y dice, yo no puedo pasar por allí. Y si pasa, aparecen los síntomas, sudoración, muchas personas se pueden hasta desmayar si se enfrentan, si van de frente al lugar, al sector, a la persona o a la situación que les causa el terror. Entonces, la diferencia es que el miedo naturalmente es una emoción, no es mala, no tenemos que sentir vergüenza de tener miedo, es natural y es bueno sentirlo. Quien diga que no tiene miedo me asusta, porque entonces no estaríamos hablando de una persona saludable, sino de pronto de un psicópata, ¿sí? Entonces, el miedo es natural. Lo que deja de ser natural es el miedo que te aplaza, que te pone como estatua, que te impide avanzar o continuar tu vida tranquilamente. Mabel, ahora tocaste el tema relacionado cuando estabas haciendo la explicación de los traumas emocionales, relacionado con un trauma que se puede generar por la pérdida de un ser querido, y es algo que constantemente vivimos las personas, y más aún cuando somos tan ligadas a de pronto nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos, cuando tenemos esa unión que sabemos que es algo que permanece y que se mantiene a pesar de la distancia, a pesar de muchas cosas. ¿Cómo hacemos nosotros para superar ese trauma cuando hemos perdido a una persona con la cual le confiamos todo, le contamos todo, compartimos todo? Y cómo trascender un poquito más, porque sabemos que igual hay un periodo, está el duelo, hay un periodo en el que uno tiene que comenzar a aceptar las cosas, pero entonces, ¿cómo aprender a superar ese trauma para que no nos genere de pronto inconvenientes psicológicos posteriores? Bueno, ningún ser humano está preparado realmente para la muerte y menos para la muerte de un ser que ama. Por más enfermo que esté nuestro familiar, nuestro ser querido, y nos digan eso va a suceder, y que además es lo único seguro que tenemos todos, ¿no? Todos sabemos que nacemos y un día vamos a morir, no sabemos es cuándo ni cómo, pero es lo más seguro que tenemos. Sin embargo, nos cuesta mucho relacionarnos con la palabra y con el evento mismo. Entonces, digamos que la forma de enfrentarlo es primero entender que al ser algo natural, también es natural que nos duela. También cada persona en el nivel de conciencia que esté, el tipo de relación espiritual que tenga, los vínculos que tenga, como esté en ese tipo de áreas en nuestra vida, también eso va a influir mucho. Digamos que entre más solo yo esté, más deprimido, si yo tengo de base la dificultad para relacionarme, si tengo ese vínculo con la persona que murió previamente con muchas dificultades, es probable que el shock sea mucho más fuerte, ¿sí? O si la muerte es, digamos, que no se esperaba, se me fue ahora la palabra, fue una muerte inminente, no se esperaba, fue en un accidente o fue lo mataron o le dio un ataque cardíaco, si es algo que no esperábamos, sino que fue inminente, también el shock va a ser mucho más fuerte de enfrentar. Entonces, Por ejemplo, te siempre, interrumpo en algo, Mabel. Muchas personas, discúlpame que te interrumpa, perdieron familiares en toda esta época de pandemia y sabemos que el shock es muy fuerte porque no tuvieron la oportunidad de estar con ellas, no tuvieron la oportunidad de de despedirse. despedirse de ellas. Entonces creo que también es una manera de saber cómo enfrentar eso, porque lastimosamente muchos tuvimos conocidos que fallecieron, tuvimos personas muy cercanas que a causa del COVID y a causa de todo lo que vivimos tuvieron que despedirse de una manera bastante extraña y Uh-huh. no habitual a lo que siempre pasan cuando hay enfermedades o cuando incluso hay accidentes que no se esperan. Correcto. Entonces, fíjate allí la explicación. No es lo mismo que yo pueda tener ese tiempo para acompañar a mi ser querido en el hospital o en su lecho por varios días o hasta por varias horas, a que ni siquiera me dejen despedirme de él, ¿sí? Yo tuve muchos pacientes dentro y fuera de la ciudad y del país que entraron en crisis y tuvimos que hacer primeros auxilios psicológicos porque su papá o su mamá o su abuelito estaba bien y de repente empezó a toser, lo llevaron a medianoche por la tos y lo encerraron, no lo volvieron a ver, se dieron cuenta que lo entubaron, no lo dejaron ni siquiera, pudieron terminar de entregar algunos ni siquiera la maleta para que se cambiara de ropa, ¿sí? Entonces aquí el evento es un shock, ¿por qué? Porque la gente empieza,
debí llevarlo o lo hubiese esperado más, pero cómo no me puedo ni siquiera despedir. Y es que en el inicio de la pandemia llegó un punto donde a duras penas le podías hacer un entierro. Algunos ni siquiera un entierro le pudieron hacer, sino que te había que cremarlo y te entregaron las cenizas y punto, ¿sí? Entonces, el ser humano necesita hacer unos rituales de despedida. Se le dicen rituales porque son unos comportamientos específicos, ¿sí? Donde tú puedes tocarle la mano a la persona, hablarle o sencillamente llorar al pie del féretro. Ese tipo de rituales, poner las flores, que la serenata en algunos, en otros que hacer el rosario, que hacer las novenas, esos rituales, esos comportamientos le ayudan a gestionar a las personas su dolor, porque el otro ya no está, el cuerpo ya, la materia ya no siente, pero el doliente es el que queda en el vínculo y entonces siente mucho dolor por no poderse despedir. Así que ahí hay un shock, ahí hay un trauma, porque la persona siente que abandonó su familiar, siente que no pudo confirmar si efectivamente murió, si efectivamente eran incluso sus restos. Tuve muchos pacientes con esa angustia y cómo saber si realmente eran los restos de mi abuelito, de mi papá o de mi mamá, ¿sí? Eso crea un desajuste emocional muy alto, porque hay mucho temor, porque hay mucho desconocimiento, porque no hay claridad. El ser humano necesita lo tangible, poder tocar el cuerpo, poder ver, para hacer un verdadero duelo que también se demorará un par de días. Es importante todo ese proceso, porque reitero lo que te decía ahora, Mabel, veníamos nosotros con la costumbre de que sí, podemos despedir y hay como ese choque, porque a pesar de que sabemos que va a llegar la muerte, de que no vamos a durar toda la vida, pues es algo que no podemos manejar y es algo que cuando llega, a pesar de todo lo que hemos leído, a pesar de todo lo que hemos vivido de pronto de personas muy cercanas, pues nos queda muy complicado manejarlo, pero llegamos a la pandemia y es totalmente distinta la manera en la que nos toca ya enfrentarnos con una realidad bastante dura. Y la otra es, paralelo a eso, Mabel, muchas personas que incluso, porque lo he estado viviendo con personas conocidas, que aún tienen secuelas precisamente del COVID que les dio. Cómo manejar esas secuelas también que terminan convirtiéndose en traumas emocionales para cada uno de ellos, porque les quedan diferentes síntomas que a veces son complicados de manejar y que a veces la gente se... ¿Me escuchas, Mabel? Hola, ahí te volví a escuchar, te perdí 2 segunditos, pero ya te escuché. Pero alcanzaste a escuchar la pregunta que te hice y lo que te estaba Sí, diciendo relacionado con las secuelas. Listo. correcto. Efectivamente, muchas personas todavía luchan con las secuelas, sobre todo mentales, porque si bien muchos quedaron con debilidad física, con problemas de memoria, con problemas de atención, es una realidad, pero es más fuerte la secuela psicológica porque todavía hay mucho miedo, todavía hay mucho desconocimiento sobre el manejo y muchas personas que adicional a enfermarse y ver como la muerte tan de cerca o haber perdido familiares, esos dos eventos acrecentan el síntoma del trauma emocional. Entonces, ¿cómo se trata? Lo primero es que tengan claro qué preguntas tienen acerca de lo que es el virus, qué tan claro está eso en este punto en la vida de esa persona y de la familia. Y segundo, allí definitivamente siempre sugerimos una atención psicológica. ¿Por qué? Porque hay un miedo enquistado. Ya les dije hace un ratito que tener miedo no es malo, pero cuando se vuelve incapacitante, cuando yo ya no quiero que nadie se me acerque, cuando no puedo salir ni de mi habitación o no quiero salir de la casa y hay cosas en las que debo avanzar, debo ir al médico, debo ir a hacer diligencias bancarias, pero no lo logro hacer, empiezo a incapacitarme social, logística y materialmente, porque incluso empiezo a afectar mi trabajo, mi vida relacional y mi salud, porque ni el sol lo quiero ver. Entonces allí hay que buscar ayuda para que catarsis es que la persona pueda extender el miedo. Las personas que no hablan, que se silencian, las personas que les cuesta dificultad expresar lo que sienten, pueden enfermarse, pero no por el COVID, sino por un bajón en sus defensas asociados al estado de ánimo
desarrollar cuadros depresivos mayores, y entonces en los cuadros, digamos, una de los digamos, secuelas o una de las características del trauma, somatizar, empiezan enfermedades que no están, dolores donde no están, y traumas psicológicos sin que haya pasado algo tan grave, simplemente por un miedo no gestionado. Bueno, conociendo todo lo que hemos venido hablando, los que han llegado poco a poco, los que han de pronto ya analizado el tema relacionado con los traumas emocionales, espero sus preguntas, espero que me cuenten ahí cuáles son los traumas que han tenido, los traumas que están manejando en la actualidad, cómo quieren de pronto, si no tienen las bases para de pronto generar una solución inmediata ante ese trauma, si les ha pasado de pronto algún tipo de situación, accidente, algún tipo de pronto de, no sé, momento que los ha dejado un poquito traumados, pues entonces ahí vienen las preguntas de cada uno de nuestros seguidores. Por acá nos dice alguien por interno, Mabel, tuve un embarazo muy traumático. Ahora no recuerdo nada de mi bebé en su primer año, pero me da miedo. Imagínate, el embarazo traumático, no recuerda nada de su bebé. ¿Cómo podemos definir y cómo podemos también manejar este caso que nos expone? Y nos dice, ¿cómo? Pero me da miedo desbloquear esto porque no quiero volver a sentir ese dolor. Desbloquear el trauma del embarazo traumático que tuvo, Mabel. Mira la palabra exacta, me da miedo desbloquear, o sea, ella lo bloqueó. Bloquear, dejar de acordarnos de algo, es, digamos, uno de los mecanismos de la mente, se llama mecanismo disociativo. Disociar es que la persona puede perder el recuerdo, ¿sí? Hay personas que dicen, yo no me acuerdo de ese tiempo. ¿Y sabes a quién le ocurre mucho? Sobre todo a personas que han sido en su infancia abusados sexualmente. Puede obviar eso de su mente. Pasó, pero la persona lo bloquea porque así puede luchar contra el dolor mismo. Nuestra seguidora está diciendo, me da miedo desbloquearlo, ahí claramente lo está diciendo, lo tengo bloqueado para protegerme. Me da miedo desbloquearlo es que me estoy protegiendo con ese olvido, me estoy protegiendo con ese bloqueo. Si me protejo con el bloqueo, yo he aprendido a vivir con esto, pero entonces si ella siente que de alguna manera esto empieza a causar dificultades, es necesario que ella haga el desbloqueo con una ayuda terapéutica, porque de alguna manera, si ella ya es consciente de que el bloqueo está, eso puede trasladarse incluso con el mismo bebé, con el mismo niño, porque puede haber, por ejemplo, rasgos de sobreprotección y un terror en esa mamá que bloquea al mismo niño en procesos de crecimiento. Yo tengo madres que han sido maltratadas o han tenido una situación no solo en el embarazo, sino antes, y la maternidad se les convierte en un temor a que todo salga mal, y en ese bloqueo sobreprotegen a tal nivel a su hijo que los vuelven inseguros. Y entonces tengo adolescentes recibiendo matoneo, tengo adolescentes con dificultades para tomar decisiones de cómo enfrentar una clase, a un profesor que le causa cierto temor, o a una situación académica normal. ¿Por qué? Porque es un chico bloqueado. ¿Y de dónde viene un chico bloqueado? De unos padres, un papá o una mamá, que a la vez tiene un miedo no resuelto. Entonces, yo lo que les sugiero es a todos los padres de familia que ahora nos están escuchando y que saben que tienen un temor o un bloqueo desde su propia infancia, o un bloqueo en esa maternidad o en esa paternidad, que trate de resolverlo, porque cuando resolvemos nuestros bloqueos, nuestros niños aprenden también, y nuestros adolescentes, a sentirse más seguros para enfrentar la vida. Pero mira que hay algo muy importante, Mabel, que tú dices, y yo creo que en muchos lives lo hemos tocado así muy por encima, pero creo que es el momento también para tenerlo en cuenta. De pronto de niños, algunos de nosotros en algún momento tuvimos una situación, un choque que nos generó un trauma, pero no nos acordamos porque bloqueamos inmediatamente esa situación y bloqueamos, como quien dice, lo que pasó posterior a eso. ¿Cómo podemos definir esto y no dejar que nos afecte de pronto en cosas futuras, que de pronto puede ser la relación en familia, la relación en pareja, la relación laboral? Porque a veces pasan ese tipo de cosas, pero nosotros mismos no nos acordamos qué fue lo que sucedió. Bien,
La única forma de darme cuenta que tengo un trauma no identificado es mirar cómo está mi hoy, mi actualidad. Me explico. Si yo soy una persona que se estresa fácilmente, si soy una persona que se enoja fácilmente, si soy una persona que le cuesta tomar decisiones porque hay mucho temor al fracaso, yo siempre les digo, revisen qué hay en su pasado, ¿sí? Hay personas adultas que les da miedo emprender un negocio, cambiar de trabajo, salir de viaje, porque tienen miedos. Y dicen, no, pero es que a mí no me ha pasado nada, lo puede tener bloqueado. Eso lo ayuda a descongestionar un terapeuta. Hoy en día hay muchas técnicas, desde hipnosis hasta sencillamente una cita de conversación con un especialista que te ayude a ir encontrando ese origen. Entonces, si yo tengo unos bloqueos actuales, miedos, inseguridades, conflictos en mi personalidad, si me han dicho, es que usted es muy conflictivo, es que usted es muy celoso o celosa, o es que usted es muy inseguro, o es que tú eres muy mal geniado, es que no se te puede decir nada, ahí nos está dando es un indicador de que hay algo en nuestra personalidad por corregir. Puede que no sea un trauma, pero puedes identificar de dónde viene eso. Casi siempre está asociado a un trauma. Yo tuve una paciente con mucho temor de subirse a un elevador y ella no sabía por qué. Ella decía, no, es que eso ahí yo siento que me ahogo. Y eso la llevó a psicología. Y en el proceso terapéutico, cuando pudimos profundizar en él, ella se dio cuenta que el problema no era el elevador, sino que estuviera encerrada, porque ese encierro le hacía recordar una situación familiar donde a ella la encerraban en un cuarto oscuro. El elevador tenía hasta música, no estaba oscuro, pero ella relacionaba lo estrecho del elevador con ese cuarto, ¿sí? Entonces miren que hay cosas sutiles en nuestra vida, aunque tener miedo a un elevador no es tan sutil, pero uno podría decir no es tan grave, y miren el desencadenante, o sea, ¿dónde está el origen de eso? ¿Qué lo desencadenó? Una situación infantil que ya ni se imaginaba que estaba pendiente por resolver en su vida. Bueno, pero a tener en cuenta para que ustedes, los que de pronto no han podido definir eso del trauma emocional, hace parte de eso que podemos identificar y que nos está haciendo daño en el momento actual. Ya bien lo me decía Mabel, por ejemplo, celos, estrés, manejo de pronto del carácter, temperamento, todas esas cosas que de pronto nos están generando inconvenientes y que nosotros sabemos que de pronto nos sube un poco la presión, sentimos dolor de cabeza, comenzamos a sentir ese tipo de manifestaciones deben o pueden ser generadas por traumas que de pronto nosotros no conocemos y que la única manera de descubrirlos es a través de las personas capacitadas, como Mabel, todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo que hacen un trabajo personalizado con cada una de los individuos y descubren entonces cuál puede ser el origen de ese trauma y cómo puede ser tratado. Correcto. Ir al psicólogo hoy en día está mucho más claro en términos de que es una oportunidad de autocuidado y de sanación. Lejos está quedando la gente que todavía piensa que ir al psicólogo es estar loco. Incluso hay más conflicto en la salud mental para aquellos que no buscan ayuda que el que la busca. O sea, imagínate el nivel de conciencia en el que está alguien que termina buscando ayuda. Eso significa que a pesar de su trauma o a pesar de su situación que lo tiene inestable, tiene aún la suficiente lucidez para decir necesito ayuda. Los que evitan o rehuyen a eso o niegan incluso el conflicto pueden llegarse a enfermar de manera más contundente en la medida que la vida le va poniendo nuevas experiencias. Hola Carlos Enrique, buenas noches para ti. Por acá tengo otra pregunta por interno, Mabel, que es la siguiente. ¿Cómo hago para no causarle un trauma a mis hijos al tener que irme a otra ciudad con mis hijos y alejarlos de su papá, ya que nos separamos por malos tratos psicológicos? Me ha frenado irme por miedo de que mis hijos me echen la culpa o no saber cómo manejar la situación. Bueno, de entrada yo lo que le puedo decir a esta persona que nos plantea esta historia, muchas gracias por eso, es que el trauma ya está. Recuerden que les hice un listadito muy general al inicio de esta conversación, y es que la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia infantil, el maltrato infantil, ya de por sí crea un trauma, porque es un evento que genera un impacto emocional en quien lo recibe. Entonces, si están viviendo en un hogar donde hay maltrato psicológico, verbal, físico y hasta sexual, y los niños están enfrente de eso,
Hay familias que dicen, no, es que peleamos después de que se acuestan. Miren, los niños lo perciben. Cuando somos niños vemos el lenguaje no verbal, tenemos menos lleno nuestro CPU, nuestra cabecita todavía no está tan llena como la del adulto y podemos percibir que mamá está triste, que papá no mira, que no se hablan, o incluso muchos niños se acuestan, pero escuchan todas las peleas. Y los que se levantan a defender a papá o a mamá en medio de la pelea y del evento traumático de agresión, pues imagínate el nivel de crisis emocional, de impacto emocional que genera un niño. Entonces, de entrada yo le digo, si te estás yendo con tus hijos para evitar el maltrato, ya ahí hay un trauma. Lo que sí se debe hacer es hablar claramente con los niños, no es meterlos o involucrarlos en el conflicto si es de pareja, sino plantear, mira, nos vamos a ir porque no podemos, esta persona, si es el papá o un padrastro o un abuelo, nos está maltratando, hay que separarnos por un tiempo mientras esta persona lo resuelve. Es decirle a los niños claramente por qué se están yendo. No llevárselos a medianoche y el niño despierta en otra ciudad o en otro país. Y se le dice simplemente, no, es que llegamos aquí. No, a los niños se les habla con la verdad, no hay que plantear el escenario íntimo que generó el conflicto, pero sí es necesario decirles, nos estamos yendo porque papá o el tío o el X o el Y tiene una conducta que nos causa daño, hay que dejar que primero lo resuelva, no podemos dejar que nos haga esto, vamos a estar bien. Esta mamá o este adulto que se va con los niños debe asegurarles que todo va a estar bien, que ellos no tienen la culpa, no nos estamos yendo por ustedes o no nos estamos separando por ustedes. Esto es una cuestión de adultos, pero debemos alejarnos temporalmente para que esta persona se calme y para nosotros protegernos. Sencillamente hablar con claridad y no suponer que el niño simplemente lo va a entender o que no lo entiende, más bien, que ese es el mito, ¿no? No es que está chiquito y no entiende, no, los niños sí entienden. Bueno, recuerden que ustedes pueden dejar sus preguntas, sus experiencias relacionadas con el tema de traumas emocionales en el muro. Aquí lo podemos ver, pero si no quieren que se vea su pregunta, la pueden hacer a través de la caja de preguntas que está en la parte inferior derecha y una de ellas viene a continuación, Mabel. Me dicen por acá, cuando era pequeña, un señor abusó de mí, tocaba mis partes íntimas, no alcanzó la penetración. Ahora que estoy adulta, me da miedo quedarme con hombres mayores, incluyendo mis tíos y mi papá. ¿Cómo puedo trabajar en eso? Muchas gracias por compartir tu historia. Respeto mucho y valoro mucho lo que estás haciendo. El abuso infantil es de lo más común y de lo que más se silencia en las familias. Es normal que después de un tocamiento, así no haya penetración, el infante, sea niño o niña, genere algún tipo de impronta, una huella que en la adultez se va a notar, ¿sí? La mayoría de mujeres y hombres que son abusados sexualmente, el abuso sexual son los tocamientos, el acceso carnal violento ya es la penetración, pero todo tocamiento o toda insinuación es un abuso sexual. Entonces, mucha gente piensa que porque solo le mostraron una revista pornográfica o le pusieron a ver porno o le mostraron los genitales, un adulto se los mostró o puso a que lo tocara, no, es que no fue abuso porque no me penetró, no, si es abuso porque es una intimidación y una manipulación desde lo sexual a un menor de edad. Entonces, todo menor de edad que pasa por un evento sexual inapropiado, normalmente en la adultez puede crear algún miedo. En el caso de ella, pues relaciona a la persona adulta mayor con el evento, entonces le tiene miedo incluso a sus tíos. El que la persona que la abusó haya sido cercana a la familia también tiene mucho que ver porque hay que hacer un proceso de sanación, no para culpar a nuestros padres porque no hicieron o no estuvieron, sino para revisar en esa mente infantil, esa niña o ese niño que esperaba, que era lo lógico en ese momento. Entonces yo he tenido pacientes a los que debo llevar a sanar incluso con papá y con mamá, porque en el fondo tenían una rabia guardada con mamá y con papá por no protegerlos. Es que era el mejor amigo de mi papá, es que era el sobrino de no sé quiéncito. Entonces a veces por moral no juzgamos, pero ese cerebro infantil guardó un resentimiento con papá o con mamá.
Eso hay que trabajarlo, porque eso también se ve en la relación con nuestros padres, que de pronto le contesto feo y ya mi papá es adulto mayor o mi mamá y siento que hay una barrera entre los dos. Hay que revisar por qué. Son síntomas que nos están diciendo hay algo allí por resolver. En el caso de la persona que nos comparte amablemente su historia, con todo cariño y respeto, lo que te puedo decir es tiempo ya de liberar esa niña que está allí llena de temor, porque el cerebro adulto dice, no, pues ya eso pasó, pero el cerebro adulto, que es el inconsciente, tiene el trauma vivo, está allí presente, intacto, hay que trabajarlo. Por eso es que es tan importante y esto para que lo tengan muy en cuenta, porque acá nos exponemos a casos muy puntuales, casos que gracias a las personas que nos siguen tienen el poder de compartirlo con nosotros, tienen como esa también conexión de poderlo plasmar, pero es importante, Mabel, y reiteramos y nos encanta poder también explicarles un poco a cada uno de nuestros seguidores esto. No solamente es identificar el trauma, sino tratarlo a medida que se vaya generando y esto debe ser con la compañía y debe ser también con la asesoría de personas capacitadas, de personas que puedan entrar ya a generar ya una compañía a nivel de consejo, a nivel también de acciones que se deben tomar para ir entonces generando ya una cura o por lo menos que se pueda normalizar ya lo relacionado con ese trauma que cada uno estamos experimentando. Sí, sabes que hay un trauma muy común, muy socialmente aprobado y que por lo mismo la mayoría de seres humanos lo minimizan o lo normalizan y es el maltrato físico infantil. Yo tengo muchos pacientes y he conocido muchas personas a lo largo de mis 22 años de carrera en la psicología, psicorrígidos. Y cuando entramos a revisar por qué son psicorrígidos, son niños heridos. Son adultos de 20, 30, 40, 50, 60 años con su niño interior herido, porque hubo una crianza basada en el juicio, en el miedo, la crítica o incluso en el castigo físico, pero de esos de encerrar al hijo y darle 50 correazos y usted respete porque su papá es su papá hasta que se muera. Y sí, o sea, una cosa es que respetemos a nuestros padres, pero normalizar la violencia doméstica o normalizar el maltrato físico no es saludable porque muchas características de nuestra adultez están amarradas a eso. Y más que culpar a papá y a mamá, es ir a gestionar nuestro niño interior. Ya no es ir a decir, es que mi mamá me pegó mucho, o mi papá me regañó, o me juzgó, o no estuvo, sino, ok, mi cerebro infantil, ¿qué interpretó? Y tal vez por eso soy psicorrígido. Hay muchas personas que les cuesta trabajo dar el brazo a torcer, que tienen un orgullo muy alto, pero no es porque sean orgullosas, porque sí, hay un niño herido detrás de ese orgullo, hay un niño herido detrás de esa psicorrigidez y les cuesta incluso cambiar fácilmente de ruta o hacer cambios en su vida. Por la misma psicorrigidez lo sufren, son personas que sufren mucho dolor en el cuello, dolores de rodillas, que en su momento hablaremos de las enfermedades emocionales, porque hay mucha resistencia a los cambios, psicorrígidos. Se dijo que nos íbamos por la novena y si le dije que mejor cambiáramos hacia la autopista, entonces se descomponen y se enojan y ya no quieren ir, ¿sí? Psicorrigidez. Niños rotos, niños heridos que tuvieron crianzas basadas en el maltrato psicológico y físico o de ambos. No sé si Ignitalin 79 nos dice si eso me pasó a mí, si de pronto se identifica con lo que acaba de decir Mabel, que de pronto es la psicorrigidez. Pero también tengo otra inquietud por acá, Mabel, que nos dice lo siguiente. Hola Pipe, hola Mabel, buenas noches. ¿Será que ser tan empático todo el tiempo es algún trauma? Porque la verdad se sufre y mucho. Bueno, una cosa es ser empático y otra cosa es ser simpático. La simpatía es muy espontánea, incluso volátil, entonces yo quiero reírme y estar bien con todo el mundo, así por dentro esté re mal. Aguanto lo que sea porque quiero estar bien con todo el mundo, entonces me ponen trabajo de más y yo me río, me quedan mal y yo, bueno, está bien, es que soy simpática, es que no me gusta pelear. No, detrás puede haber es un miedo. El simpático no necesariamente es empático. La simpatía es más visceral, es más emocional. El empático es más racional. El empático puede poner límites y decir, yo te apoyo, Pipe, pero hasta aquí.
o esta es la parte que me corresponde a mí, aquí estoy, me comprometo hasta aquí. El empático te entiende, pero no por eso se pone a llorar contigo. El empático se pone en tus zapatos, pero no por eso se deja que le pasen límites, ¿sí? Entonces tal vez lo que nuestra seguidora debe revisar es si es que es muy simpática. Hay que trabajar más la empatía. La persona empática tiene amor propio. Recuerden que el amor propio necesita autocuidado. Yo debo poner límites cuando sea necesario, si me siento abusada. Entonces, el abuso no es solo el abuso sexual, hay abuso de confianza, hay abuso de autoridad. Entonces, tal vez puedas empezar a revisar si hay algunos abusos en tu pasado y normalizaste el hecho de tener que estar bien para todo el mundo. Es el famoso agradador eterno. Son niños que pudieron haber sido abandonados simbólicamente o físicamente y se hacen adultos queriendo ser chéveres con todo el mundo, simpáticos. Bueno, atención con esa diferencia entre simpático y empático. Nos dice por acá en Nitalín79, totalmente mi mamá generaba miedo, su trato físico y verbal. Y es que eso pasa, como bien tú lo decías, y en esa parte conectaba mucho con lo que estabas expresando, Mabel, que nos marcan demasiado los abusos, pero también nos marcan los excesos. Cuando los padres son demasiado permisivos, eso también marca a nivel de estos traumas emocionales. Muchos dirán, ah, no, es que el traumado es solamente al que lo castigan, al que le pegan y al que abusan de él. A veces es el otro extremo. Claro, la sobreprotección es tan nociva como el abandono. ¿Por qué? Miren, tenemos dos extremos. Acá hay abandono, acá hay sobreprotección. En el abandono la persona no tiene el vínculo, las herramientas emocionales, el suficiente amor propio porque no se siente lo suficientemente amado para enfrentar la vida. O sea, no desarrolla habilidades sociales y de autorrefuerzo o de autoconocimiento. En la sobreprotección tampoco. ¿Por qué? Porque en la sobreprotección lo que le transmitimos al infante es, tú no puedes, solo lo que yo diga está bien, no confío en ti. Cuando le hacemos todo a nuestros hijos, lo que en realidad le estamos diciendo es, no confío en ti. No confío en ti, Felipe, entonces yo te tiendo la cama. No confío en ti, Felipe, yo te voy y compro el material de la escuela mañana. No confío en ti, Pipe, yo te embolo los zapatos. No confío en ti, Pipe, yo te lavo la ropa interior. ¿Sí? Cuando le hacemos todo a nuestros hijos, estamos diciéndole realmente, no confío en ti, tú no eres capaz. Entonces, un chico que crece sintiendo que todo se lo resuelven, no tiene motivación, no aprende a desarrollar habilidades sociales, por eso les digo, son dos extremos, pero hacen el mismo daño, porque en los dos extremos la persona se queda sin habilidades para enfrentar la vida. Bueno, tener en cuenta este término de los traumas emocionales es entrar en un mundo bastante amplio, bastante extenso, Mabel, porque hay personas que, como bien lo hemos dicho, nosotros tienen esos traumas desde muy pequeños. Hay personas también que, a pesar de que ya sean adultos, muy adultos, comienzan y pueden generar traumas emocionales por cosas que de pronto nunca habían vivido y que las sorprende de una manera muy directa. Por ejemplo, ya entrar a un punto de las enfermedades y cómo entran en un tratamiento, de pronto que generan algún tipo de situación invasiva en el cuerpo, de pronto que generan algún tipo de enfrentamiento constante a estar en citas, a estar de pronto en tratamientos, a incluso llegar a ser operados por esto, y esto también puede generarles momentos un poquito como de estrés y un poquito como de inestabilidad emocional, ¿cierto? Correcto, mira, aquí en Enlace hemos atendido pacientes, por ejemplo, oncológicos. El cáncer, sobre todo cuando hace metástasis, hace que la persona tenga muchas pérdidas, no es solo una operación, sino varias, van perdiendo partes de su cuerpo y eso son pérdidas. Entonces, cada pérdida genera también un trauma. Empiezan a tener mucho miedo de morir, pero también de vivir. Empiezan a tener mucho miedo de ser abandonados por sus parejas porque pues ya físicamente no se ven bien, empiezan a tener miedo de que sus hijos, si todavía están pequeños o adolescentes, no tengan las herramientas para crecer seguros. Entonces, el trauma que puede generar un diagnóstico médico también puede crear en el tiempo unas crisis de ansiedad, crisis por separación, además de la enfermedad misma. El sistema autoinmune, que de por sí ya está afectado, bajo un trauma emocional, pues se afecta mucho más, porque el cuerpo, las células están
íntimamente relacionadas con las emociones. Por eso es que es tan importante revisar nuestras emociones, porque nuestras células funcionan con ello. Hoy en día eso no es esotérico, hoy en día la neurociencia cada vez lo aclara más. Lo que tú piensas, lo que estás sintiendo, las interpretaciones que haces de la vida, de lo que te rodea, se vuelven una emoción, y esa emoción pasa, traslada y traspasa nuestras células. Mabel, podemos catalogar como trauma emocional también lo que muchas personas ven a través de redes, a través de las noticias, y que comienzan a generarle angustias y comienzan a generarle como inconvenientes. Un ejemplo, una noticia de pronto que han visto a través de un noticiero, una noticia o un comentario a través de las redes sociales, el cuento en el que muchos hemos pasado, porque hay muchas veces y muchas noticias que han pasado que nos dicen se va a acabar el mundo en tal época. Y resulta que el trauma es tanto, tanto, tanto que la gente llega y se cree el cuento de que se va a acabar el mundo, y pasa esto, pero siguen llegando más fechas y demás. Toda esta situación que se vive a través de Internet y de las redes sociales también puede generar traumas bastante complicados de manejar, ¿cierto? Claro, recuerden que trauma significa herida. Si una noticia, si un evento, si una situación me causa una herida, un impacto en mis emociones, en mi interpretación, es probable que quede una huella, y esa huella se llama trauma, ¿sí? Es la herida es el trauma. Entonces, vienen diciendo que que en el 2020 se acababa el mundo. Entonces yo puedo desde el 2019 estar angustiada, no dormir bien, empezar a tener trastornos alimenticios, cuadros de ansiedad que se convierten en episodios de pánico, y resulta que fue por una noticia o por alguna, ¿cómo se le dice a eso en las redes sociales? Sí, salió una noticia, o simplemente allí un eslogan donde decía ya se va a acabar el mundo, nos quedan pocos años, ¿qué vas a hacer tú? Como yo interprete las cosas, si esa interpretación de esa información crea en mí un impacto, sí se puede desarrollar un trauma. Bueno, para tener en cuenta también, por acá nos hacen una pregunta y es la siguiente: soy una persona que me enojo con facilidad, dejo de hablar. Mi padre fue alcohólico. ¿Cómo definir también esta situación, Mabel, que son generadas por de pronto el entorno en el que estamos y también lo que pasa con nuestros padres? Muchísimas gracias por eso. Ustedes no se imaginan sus historias, el cariño con el que yo les agradezco que las planteen, porque muchos de los que están allí conocen personas o ellos mismos han podido vivir esto, pero como nos han enseñado que la ropa sucia se lava en casa, a veces nos da temor, vergüenza plantear esto, porque creemos que solo nos pasa a nosotros, ¿sí? Entonces, familias donde hay consumo de drogas, de alcohol, son familias que generan trauma en sus miembros, de diferente forma. Tiene un trauma empezando por el mismo alcohólico. El alcoholismo es una enfermedad. Esa enfermedad es psicológica, es mental, es causada por un trauma que esa persona nunca resolvió, y el alcoholismo se volvió su mecanismo de evasión. Así como el que no recuerda un evento, el alcohólico lo que hace es llenarse de este tóxico para desinhibirse y de alguna manera en sus mitos, en sus creencias, evadir el miedo, el dolor interno que lleva, ¿sí? Pero hay un trauma, y ese trauma le genera trauma a esos niños que lo ven llegar borracho, a esa esposa, a esa pareja que lo ve llegar habiéndose gastado el dinero del mercado, que llega violento, que llega a gritar o a poner más música a todo volumen cuando todo el mundo está durmiendo. Esto es un trauma, porque inestabiliza el equilibrio o descompensa el equilibrio natural de la familia. Llegar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, poner el equipo a todo volumen y todo el mundo durmiendo y se despierta, o llegar a gritar, a romper platos, a romper vidrios, a golpear a la pareja, a gritar a los vecinos. Esto genera un trauma porque es un impacto. Entonces, las personas que han tenido o han crecido con padres con el alcohol, con alcoholismo, en especial las mujeres, pueden crear o desarrollar un trauma hacia lo masculino. Tengo en consulta muchas mujeres que, enfrentando el alcoholismo de su padre en la infancia, les ha costado tener relaciones afectivas con hombres
estables. Puede que no elijan otro hombre alcohólico como fue su padre, pero eligen hombres que de alguna manera las intranquilizan, las desprotegen y se vuelven dependientes, que es lo peor. No logran tener una relación estable, pero aprenden a depender como del maltrato, permiten cierto maltrato y está asociado a una infancia donde el alcoholismo tuvo su escenario importante en el grupo familiar. Bueno, quiero aprovechar para saludar a Elizabeth Serna, que dice que hoy nos está viendo desde la Florida, desde Estados Unidos, pero también esta pregunta y este planteamiento, esta experiencia que viene de parte de uno de nuestros seguidores, que es la siguiente, Mabel. Mira, yo no recibí amor de mi mamá, ella era dura y siempre hará golpes y malos tratos verbales. Yo hoy tengo una niña de 10 años y muchas veces reacciono igual. Mi niña es muy amorosa y yo no sé cómo corresponder a ese amor, a sus abrazos, a sus besos y no me siento bien. Sencillo, está reflejando en su niña su propia niña rota. Entonces, cuando yo tengo mi niña rota, yo puedo trasladar a mis hijos ese dolor. Tengo tanto dolor que es como si mi niña interna me dijera, no puedes darle cariño porque no lo recibimos. Como dos niñas peleando, como una niña diciendo, no voy a jugar con la otra porque estoy enojada, ¿sí? Pero es su inconsciente, no es adrede. Tú puedes ser una excelente mamá, pero mientras tenga tu niña interior rota, si tu niña interior está afectada, nuestro niño interior es el inconsciente. Si en nuestro inconsciente están guardados estos recuerdos dolorosos, hay que sacarlos, hay que trabajarlos terapéuticamente, porque silenciarnos, por eso les dije, estamos en una cultura donde nos han enseñado que la ropa sucia se lava en casa, pero ¿eso qué quiere decir? Que muchas personas han normalizado el maltrato de sus padres en la infancia o sencillamente nunca lo dijeron. Les da miedo ir a un psicólogo, les da vergüenza decir que van a un psicólogo, se sienten que le fallan a sus padres si hablan con alguien de ese pasado, como ser desleal, pero se están enfermando, vuelvo a lo mismo, personas psicorrígidas, con dificultades para tolerar, con mal genio, incluso les cuesta mucho avanzar en su proyecto de vida. Cuando tenemos unos padres psicorrígidos, maltratadores, podemos tener problemas con el merecimiento y en ese orden de ideas puedo tener cosas buenas en la vida, pero muy luchada, siempre sintiendo que todo es difícil. ¿Por qué? Porque es un asunto con el merecimiento que viene de la relación con papá y mamá. Mira lo que nos complementa con esa historia, Mabel nos dice, sí, ella me dice, mami, tú me das todo lo material, pero yo necesito tu amor. ¿Cómo puede marcar lo que nosotros vivimos de pequeños, pero que en cierta forma estamos manifestando de una manera errónea para nuestros hijos y los estamos marcando porque ellos mismos van a hacer y trasladar eso que están recibiendo para sus hijos en un futuro? Se llaman cadenas generacionales, las religiones le denominan maldiciones generacionales. Miren, una maldición generacional no es un asunto diabólico, son situaciones cotidianas que pasamos a la siguiente generación. Recibí maltrato, yo de alguna manera puedo maltratar. Es que en mi casa hubo alcoholismo, yo puedo relacionarme desde el alcohol, o me consigo una pareja alcohólica o yo misma lo soy. Entonces, continuar la historia, repetir la historia, es la famosa maldición generacional, y la única forma de cortar con esa maldición, la única forma de cortar con esa historia, con esa cadena generacional, es que tú enfrentes eso del pasado de lo que no has querido hablar. Bueno, Mabel, para entrar en esta recta y redondear todo lo que hemos hablado nosotros de los traumas emocionales, ¿cómo hacer para identificarlos? ¿Cuál es la, de pronto, situación más importante que tenemos que hacer para comenzar a tratarlos y para comenzar a quitarlos? Porque sabemos que nos están haciendo daño. Bueno, lo primero es entender que todos podemos tener un trauma, porque nuestros padres no son perfectos, porque nuestros abuelos tampoco lo fueron, porque en la vida pudimos haber enfrentado un accidente, algo que nos impactó y eso se dejó allí. Entonces, si hubo un evento que te impactó en la niñez, sea en la crianza, en la escuela, en tu barrio, en general, en algún momento algo viviste difícil, ya les repito, abuso sexual, maltrato infantil, bullying en la escuela, o nosotros decíamos en nuestra época es que me la tienen montada, de alguna manera maltrato en pareja, viviste un accidente de tránsito, enfrentaste la pérdida de alguien importante,
puede haber un trauma, una herida que está guardada en ti. Es natural que el ser humano pueda vivirlo, sí, porque la vida está llena de experiencias y todos en un momento dado podemos sentirnos impactados por algo. Eso que te impactó no te hace débil, no te hace loco, no te hace incapaz. Sencillamente te hace humano. El humano es frágil porque no somos mortales, somos mortales, no inmortales. O sea que nos duele, vamos a morir en algún momento. Así que no somos todopoderosos, no podemos resolverlo todo. Así que buscar ayuda, si estás entendiendo que tienes algún conflicto no resuelto o ya te están diciendo en tu actualidad, es que eres muy mal geniado, es que ya vas con varios divorcios, es que no has podido estabilizarte en X o Y asunto, seguramente vale la pena, yo más que la pena diría, vale el esfuerzo, porque esto no es penoso, es una oportunidad, vale el esfuerzo, que busques ayuda y que te transformes, porque eso significa que vas a ser feliz y la gente que está a tu alrededor, hijos, pareja, amigos, familiares, van a sentir esa proyección y esa libertad y esa emocionabilidad estable en la que tú vas a entrar. Y el complemento que ustedes que nos están viendo, que ustedes que van a ver este video posterior a través de nuestras redes sociales, para tratar estos traumas emocionales, es a través de toda la gente de Enlace Corporativo, cómo hacen Mabel para comunicarse contigo, para que puedan entonces ya definir y puedan descubrir ese trauma que los ha venido afectando desde hace muchísimo tiempo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Me encuentran en redes sociales, ya saben que en Instagram, enlacecorporativo.45, también me encuentran como Psicomabel Rojas Vélez en la fanpage o en mi muro de Facebook, Psicomabel Rojas Vélez, o en el WhatsApp 317-740-6320, 317-740-6320. En esa línea telefónica que también sirve como WhatsApp, puedes hacer consultas, puedes preguntar por nuestros servicios, porque tenemos todo un equipo de trabajo para ayudarles con terapia infantil, terapia de pareja, terapia familiar, terapia individual y trabajar con jóvenes emprendedores o proyectos de vida. Así que están a marcar un número de distancia. Aquí los espero y espero que el próximo jueves nos acompañen con un nuevo tema. Recuerden que estamos listos a escuchar sus sugerencias de qué quieren que hablemos, porque Pipe y Mabel Rojas van a estar presentes cada semana para traer estos temas. Muchísimas gracias. No se me vaya todavía, Mabel. Yo sé que el tiempo apremia, yo sé que hay cosas muy que tenemos que hacer, pero dos cosas rápidas. Primero, que por acá nos preguntan por el interno que si hacen terapia de parejas. Claro que sí, ¿cierto? Sí, terapia de pareja y terapia individual. Bueno, ya sabes entonces, la que me preguntó por interno, para que se comunique con Mabel, con con Enlace Corporativo, ahí está la cuenta, y pueden entonces definir todo lo relacionado para hacer una valoración y ya para hacer la posterior terapia. Segundo, los agradecimientos que son importantísimos, Mabel, y que me encanta compartir contigo. Esther Silva dice que buen tema, sería súper que hubiera una segunda parte. Gracias, gracias. Divaluz Herrera Arias dice, es un tema que me impactó. Muchísimas gracias por tanta ayuda, tanta gente que lo necesitamos. Bendiciones para ustedes y todos los participantes. Sayarte Pasto, gracias por sus orientaciones. Elisa Becerna, muchas gracias, doctora Mabel y Pipe, por tan interesante tema. Carolina Herrera dice, mil gracias, un abrazo. Voy a hacer una mecánica y me va a tomar solamente 2 minutos para que nuestros seguidores y los que están ahí en este momento, ya en este momento, en nuestro muro, nos den sugerencias de temas que quieren que tratemos en la próxima semana. Ya, escríbanlos ya en este momento, que ya vamos a tomar atenta nota sobre esos temas que ustedes quisieran que tratáramos la próxima semana. Ya, por ejemplo, uno de ellos dijo segunda parte de traumas emocionales, que incluso podíamos enlazar con enfermedades emocionales, ¿cierto? Me parece súper, porque van concretamente de la mano, solo que hablaríamos o profundizaríamos en las enfermedades más comunes que tienen un origen emocional. Bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Quién más dice por ahí algún tema que sugiera en estos momentos? Aprovechamos que ya nos estamos despidiendo y que nos escriban de una vez para tenerlos en cuenta. Recuerden que la mecánica que hacemos nosotros es, recibimos sus mensajes por interno, los publicamos en una encuesta y ustedes son los que definen cuál es el tema que vamos a tratar. Por ejemplo, acá nos digo, para tomar atenta a Alicia Becerna, autoestima en la adolescencia. Un tema para tener en cuenta. También ese ya nos lo habían pedido, ¿no? Ese ya creo que es como la segunda vez que lo sugieren.
Bueno, autoestima en la adolescencia, también nos dicen que apegos, Mabel. Creo que apegos incluso lo tratamos en algún momento, pero sería interesante también nuevamente tenerlo en cuenta. Apegos, otra sugerencia de parte de Carolina. Por acá nos dicen otros, sanar el niño interior. Ese tema está muy bueno. Sí, de hecho, el niño interior está muy relacionado con los traumas infantiles, entonces puede ser también una forma de dar continuidad. Nos dice Adriana Daza, amor propio, ya hablamos de autoestima. Si quieres ver este live, Adriana, lo puedes encontrar en nuestro muro en Instagram o lo puedes encontrar a través del canal que tenemos en YouTube. Ya está el live completo relacionado con autoestima o amor propio. Por acá nos dicen, ya he tenido la oportunidad de tener terapia con la doctora hace 8 años, Fali Finger 3. Ahí está también, que es Un maravillosa, Mabel. saludo. Mabel es maravillosa. ¿Cómo Gracias, no de decir verdad. que bueno, ahí está, sí, gracias a ustedes, a Panger también por su aporte. Y veo por acá, entender los hijos adolescentes, también otro tema que nos sugieren por acá. Yo creo que hay muchos relacionados con adolescencia, Mabel. Sí, creo que si no es el que sigue, la próxima semana, tal vez la siguiente, porque ya creo que varias personas están muy interesadas en que hablemos de nuestros chicos. Así que si para ti está bien, Pipe, si no es para este jueves, como para darle continuidad con niño interior y podemos tocar algo ahí de apegos y autoestima porque está todo relacionado, pero hablar de enfermedades emocionales. Podríamos entonces para la segunda semana, no la primera que viene, sino la segunda, hablar de adolescencia. Podemos mirar ese tema. Bueno, pendientes todos, vamos a seguir con la mecánica de publicar las encuestas, de que ustedes sean los que elijan los temas que vamos a ir tratando. Y bueno, Mabel, no queda más que darte muchísimas gracias por tu tiempo, por tanto conocimiento y por compartirlo con este servidor y con cantidad de personas que no solamente nos acompañan en vivo y en directo, sino que ven estos likes, que los difunden, que los comparten, mejor dicho, que los riegan por diferentes lugares y los ven muchas veces para aprender de todo lo que nos estás compartiendo. Gracias a la vida que nos permite tener estos espacios, gracias a ti por confiar en mis servicios y en los servicios de todo mi equipo, y gracias a ustedes por todos los jueves estar allí y por seguir invitando a sus amigos y familiares a que también nos vean los jueves. Los veo la próxima semana con la ayuda del Altísimo. Hasta pronto, gracias por todo. Chao, chao. Chao, Mabel, una feliz noche para ti. Descansa, gracias por compartir tanto conocimiento y tantas cosas con cada uno de nuestros seguidores. Y a todos ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos, por hacer parte de estos lives, por estar con nosotros, por dar sus aportes, sus preguntas, mejor dicho, por hacer de esto algo muy interactivo, que es la idea. Gracias a Sayarte Pasto, a Sandra Mile Pozo, a todos los que van llegando y los que, reitero, van a ver este live en instantes, colgado a través de nuestro muro en Instagram, pero también lo van a ver a través de YouTube. Nosotros enlazamos y montamos todo de una para que lo puedan ver. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus conocidos y ya saben que todos los jueves tenemos una cita a las 7 de la noche con la doctora Mabel Rojas. Una feliz noche, que descansen. Chao.